Hoy es la segunda jornada de NPlay 2022. Vamos a hablar de universalización de accesos, a tocar algunos temas regulatorios durante el primer panel y a profundizar sobre cómo es la realidad de los distintos prestadores en las regiones no ANEA y en la provincia de Santa Fe. Ayer no lo conté, pero este año algo que nos pareció interesante hacer es tener estos paneles por cada una de las regiones del país que nos van mostrando cuál es la realidad de los distintos prestadores frente al despliegue de infraestructura, a la competencia, a la migración tecnológica. Esos son los temas del día. Muchas gracias a los sponsors, a la audiencia y al equipo de Convergencia, y vamos a empezar con una presentación sobre el estado del mercado de FTTH en Argentina, que surge de un estudio que hace muchos años realiza Convergencia, que es el informe sobre banda ancha. Aquí vamos a ver algunos números, ¿sí?, a junio del 2021. Esos números son lo suficientemente nuevos como para permitirnos explicar algunas tendencias o algunas características que observamos en el mercado, y por ahí nos están dejando de contar algo un poco del crecimiento que puede haber habido en el último semestre del año 2021. Primero, antes de pasar de lleno a lo que es la tecnología FTTH, me gustaría contar qué tamaño de mercado tiene el segmento de banda ancha fija según el informe de Convergencia Research. Según el informe de Convergencia Research, hay alrededor de 11 millones de accesos de banda ancha en Argentina y alrededor de 14 millones de hogares. Esto da un 80% de penetración. Los números del informe de Convergencia siempre han sido un poco más altos que los números que dan el regulador y el INDEC. Y esto tiene que ver con cuestiones metodológicas. No las voy a explicar ahora porque no tendríamos tiempo, pero sí, si alguien quiere saber por qué existen estas diferencias, me puede escribir y se los contesto en un mail. Al final de la presentación están mis datos de contacto, ¿sí? 80% de los hogares con banda ancha para muchos puede parecer un número muy, muy grande, pero hay que tener en cuenta que todavía no tenemos un nuevo censo en Argentina, entonces para calcular los hogares se hacen estimaciones y probablemente cuando esté el nuevo censo ese dato se actualice y nos dé un número de penetración de hogares con banda ancha un poco más bajo, que es quizás lo que todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. En nuestra imaginación por conocer el mercado, por estar en el terreno, ¿no? Consultores, ISPs y operadores. Hubo un hecho significativo en cuanto a tecnologías en el primer semestre del 2021, que fue que los accesos de fibra óptica, que para Convergencia en ese entonces eran 2 millones, igualaron a los accesos de ADSL. Sabemos todos que desde hace varios años el ADSL es una tecnología en retroceso y en reemplazo por la fibra. Pero hay otras tendencias que se empezaron a ver fundamentalmente en 2020, con la pandemia, y después en 2021. La primera de esas tendencias que tienen que ver con migraciones tecnológicas y que se fue acelerando durante todo 2021 es el paso de prestadores wireless hacia accesos de fibra. Está marcado en el cuadro de la derecha con unas flechas. Y después también hay prestadores de cable módem haciendo o bien algunos despliegues greenfield en fibra, o bien haciendo fibra ahí donde tienen segmentos de alta demanda. Esos dos cambios, ¿sí?, wireless migrando a fibra, cable módem con algún tipo de complementariedad, podríamos llamar, con fibra óptica, es lo que se vio durante el 2021.
Si comparamos los crecimientos por tecnología, claramente la fibra, y esto compara año contra año, el primer semestre de un año contra el otro, la fibra fue la que más creció 40%. Y el mercado creció en un año alrededor de un 9%. Esa tasa de crecimiento es muy parecida a la del cable módem. ¿Por qué? Porque el cable módem representa la mayoría de los accesos. Pero también creció el inalámbrico alrededor del 16%, y claramente la DSL en retroceso. ¿Cómo creemos que terminó el año 2021? Con cifras un poquito más altas de crecimiento que estas. ¿Cómo creemos que va a ser el 2022? Con una tasa de crecimiento más alta en la fibra que hubo durante 2021. ¿Por qué? Porque continúan los despliegues. Nosotros hacemos este informe trimestral, y todos los trimestres encontramos nuevos prestadores inalámbricos que están dando fibra que pasan a dar fibra en distintas regiones del país, y también porque entre los grandes prestadores, Claro está apostando a un despliegue muy fuerte, y Telecom en las áreas Greenfield donde lanzó fibra también. Entonces la tasa de crecimiento de la fibra va a ser mayor. Vamos al siguiente slide y vamos a mirar otros parámetros que me parecen interesantes a la hora de entender hacia dónde va el despliegue de fibra de redes de alta velocidad. Primero hay un parámetro que es el de accesos, ¿sí? Que lo acabamos de ver, que es un parámetro que cuenta con información aceptable del regulador, de las consultoras, de los operadores, algo que es más medible. Hay otro parámetro en el que hay mucho interés, y que es la cantidad de hogares pasados con fibra. Eso es información más heterogénea, no es información que de un regulador, es una información que los prestadores miden de manera diferente, y fundamentalmente lo que nos está diciendo es cómo está el despliegue de infraestructura, ¿no? De eso nos quiere hablar este indicador. Convergencia calcula que en un escenario conservador, hoy en Argentina hay 7,5 millones de hogares pasados con redes de fibra, al menos por un operador. ¿Esto qué quiere decir? Son hogares que podrían conectarse a fibra. Ayer Ariel Greiser hacía una estimación de 9 millones, y si no me equivoco, con una aclaración que era que esos 9 millones de hogares pasados eran solo entre los ISPs, entre ISPs pequeños y no entre grandes prestadores. Cualquiera sea la distinción, a mí no me asombra que Ariel tenga un número de 9 millones. Podría ser, por esto que les expliqué antes, que cada vez hay más prestadores pequeños migrando a fibra, y también porque es difícil de calcular este indicador. Así que en un escenario conservador serían 7,5 millones, en un escenario que está más sobre el terreno pueden ser 9. Ese es el número. Ahora, ese es un rango que me parece aceptable. Ahora, en cantidad de accesos tenemos 2 millones, ¿sí? Allí, ¿qué impacta? La adopción, la migración de otras tecnologías hasta esto, la asequibilidad, es decir, los precios, y también impacta la competencia en paquetes, porque muchas veces quien está desplegando una red de fibra da solamente el servicio de banda ancha, por el momento, o inicialmente, y compite con algunos que dan servicios empaquetados. Y a veces no compite exactamente en la misma manzana, pero lo que te rodea, digamos, o tu mercado, sí está impactado por el precio que pone el prestador más grande. Y ahí hay todo un tema de precios que creo que se discutió bastante durante todos los debates que hubo alrededor del DNU. Entonces, si miramos que sobre 7,5, entre 7,5 y 9 millones de hogares pasados con fibra, solo 2 millones tienen accesos de fibra, sería un takeover un poco bajo, un poco en el rango de alrededor del 20 y pico %, y podría mejorarse. Deberíamos preguntarnos qué está faltando para que más hogares contraten esa fibra que como infraestructura está disponible. El tercer indicador, yo lo llamo superposición de redes, pero técnicamente el
no sería esa la palabra, no encontraba otra, esta me parecía la más clara, tiene que ver con los escenarios de competencia. Si el mercado se está moviendo hacia un escenario de competencia por infraestructura o por servicios, si hay mercado para que dos redes FTTH pasen por un hogar, porque desde el punto de vista del usuario es aceptable la idea de poder elegir prestador, si pasará una sola red pero habrá dos prestadores de servicio, y en Convergencia quisimos tratar de calcular este número, y llegamos más o menos a que solo de todos los hogares pasados, 1 millón de los hogares puede estar alcanzado con más de una red de fibra. Digo, ¿esto es bueno o es malo? La verdad es que si lo mira de usuario, qué bueno que tengo dos infraestructuras, qué bueno que tengo dos prestadores para elegir. No necesariamente eso es un mercado posible, pero sí es importante ver qué pasa con las redes compartidas y cómo nos vamos, si el mercado se está moviendo más hacia la competencia por infraestructura o por servicios. Por otro lado, faltaría acá entender cómo es un efecto de sustitución o de competencia en redes que pueden dar un servicio parecido. Por ejemplo, las redes de FTTH con la de un cable operador que tiene un DOCSIS muy bueno. ¿Cuántos hogares o cuántos usuarios pueden acceder, si quieren, a lo que es una competencia entre servicios de alta velocidad? A veces, ¿sí?, ese escenario se da más en el interior, en lugares chicos, que en los grandes centros urbanos. Estas me parece que son los indicadores para mirar cuando miramos el mercado de FTTH, y acá vemos el market share a nivel país. En el cuadro de la izquierda, los accesos de banda ancha, algo que más o menos todos conocemos, es cómo se divide el mercado entre los grandes prestadores y los pequeños prestadores. Vemos en el cuadro de la derecha cómo es el market share a nivel país de los accesos de fibra. En ninguno de los casos, ni en el de la banda ancha fija ni en el de la fibra, tiene mucho sentido el market share a nivel país, porque en realidad no te está hablando de competencia, ¿sí? Pero sí para entender qué es lo que está pasando. En este market share seguramente a todos les va a sorprender que la participación más grande de mercado en los accesos de fibra, con 749.000 accesos a junio del año pasado, y el 36% corresponde a otros ISPs que no son los grandes prestadores como Movistar, Claro o Telecom, ¿sí? Eso tiene una explicación que supongo que para la mayoría de ustedes es intuitiva, pero que me parece interesante mostrarla en un cuadro, y la vamos a ver en el cuadro del slide siguiente. Este cuadro tiene, las columnas representan el market share por provincia entre grandes prestadores y otros prestadores. Y como ven, hay muchas provincias donde, más allá de si la penetración de la fibra es alta o es baja, es decir, si tiene muchos accesos o no, y si la provincia es grande o es pequeña, el desarrollo de la fibra es llevado adelante por otros prestadores que no son los grandes. Un caso bien conocido es La Pampa, donde la fibra es fundamentalmente de las cooperativas. Otro caso, ¿sí?, que para mí es un caso que debería tener más discusión, es la Capital Federal, ¿sí?, donde como la tecnología dominante es el cable módem y es muy difícil desplegar fibra, la fibra es de otros ISPs que no son los más grandes, y hay como más modelos de compartición de infraestructura. Un caso distinto es el de La Rioja, donde gran parte del despliegue de fibra corresponde a la SAPEM. Otro, el de Santa Cruz, donde en general la fibra corresponde a los pequeños prestadores, estos prestadores inalámbricos que van migrando. También es interesante mirar Córdoba. En Córdoba, si ven, la mitad de la fibra corresponde a un despliegue de Claro muy fuerte y una muy buena performance en Córdoba capital, y la otra mitad corresponde fundamentalmente a las cooperativas, que atienden una porción muy importante de Córdoba.
Algo parecido pueden ver en Santa Fe tienen más algunos cableros con fibra, pero tiene que ver también con la diversidad de prestadores que hay. Estos son solo algunos ejemplos que hablan de qué características está tomando el mercado de fibra, y quizás la característica a lo que más se va a parecer es a cómo fue el desarrollo de los cableoperadores allá hace tiempo, cuando Convergencia había empezado y después empezaron a vender los cableoperadores. Esa es la forma que está tomando el mercado de fibra en Argentina. El volumen va por lo atomizado y por los pequeños prestadores. Puede cambiar, se aceleran mucho los despliegues Claro y Telecom, la mirada puede cambiar. Con esto terminamos, ¿sí? Pero sí les quiero comentar otras cosas que me parece importante tener en cuenta para que esos despliegues de fibra le permitan que el usuario disfrute de la velocidad de la fibra, y todo hacen falta conectividad de extremo a extremo. Y una cosa que se vio mucho el año pasado, en los últimos 2 años, es más SAPEMs, más activas en conectar los interiores provinciales. Esa es una tendencia que es importante. Hay otra que tiene que ver un poco más con ese empaquetamiento sí o empaquetamiento no, con qué es lo que demanda el usuario. Hay una tercera cuestión que me parece relevante, es que durante estos años, si bien vimos un crecimiento interesante y un mercado que no se detiene, bueno, el mercado estuvo en esto de la regulación de los precios y la prestación básica universal. Y con la prestación básica universal, me parece que es algo que deberían modificarse. No hubo mucha, lo que capturamos de los ISPs en el mercado de banda ancha, es que no hubo mucha aceptación. Y eso creo que tiene que ver porque, bueno, la gente lo que quiere es fibra, lo que quiere es velocidad y calidad de conexión, no una internet de primera y una internet de segunda. Y esa es una opinión personal desde el punto de vista de alguien que hace una investigación o una mirada sobre el mercado de banda ancha.